Vamos a grabar. ¿Qué cosa es la conciliación? Dice, el Estado promueve la conciliación, sea privada o administrativa. La conciliación puede ser por entidades conciliadoras privadas o administrativas, como un mecanismo de solución de los conflictos jurídicos que se refiere esta ley, ¿no? La conciliación privada es voluntaria y puede realizarse ante una entidad o ante un conciliador individual, debidamente debiendo para su validez ser homologado por la sala laboral ante la solicitud de cualquiera de las partes, ¿no? Caso en el cual adquiere autoridad de cosa juzgada. La conciliación administrativa es facultativa para los trabajadores y obligatoria para el empleador. Se encuentra encargada por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, el cual proporciona los medios técnicos y profesionales para hacerla factible. Entonces, miren, la conciliación es algo que promueve el Estado para que no se vaya, otra vez vuelvo a repetir, no se vayan a juicio. Ninguno de los dos lados, ¿no es cierto? Ni el lado del trabajador, ni el lado del empleador. Pero la conciliación puede ser una conciliación privada o una conciliación administrativa. ¿Cuándo es una conciliación privada? Cuando tomamos a conciliadores pues, privados, conciliadores individuales, ¿no es cierto? Que tienen permiso de la sala laboral, ¿no? De las salas laborales, ¿no es cierto? Ahí puede ir el empleador y el trabajador y empezar a conciliar, a conversar de sus problemas y llegar a un acuerdo. Y a lo que se llegue a esa conciliación, se entiende que es una cosa juzgada, ¿no? Ya tiene un veredicto, ¿no? Ya contiene un veredicto. Muy bien. ¿Y cuándo es una conciliación administrativa? Cuando el único que puede ser una conciliación administrativa es el Ministerio de Trabajo y Promoción Social. ¿Listo? Es el único que puede ser una conciliación administrativa. ¿No? Y es obligatoria para el trabajador, ¿no es cierto? Y empleador. Es obligatorio que asista, ¿de acuerdo? Los dos. A ver, cabe mencionar que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Trabajo, ellos tienen que proporcionar los medios técnicos y los profesionales para hacerle factible. Tienen abogados, contadores, etcétera, ¿no? Para efectos de revisar pues, los reclamos de cualquiera de las partes o de las dos partes, ¿no es cierto? Muy bien, entonces acá en la conciliación vamos a marcar lo importante. El Estado promueve la conciliación, eso es importante. Sea privada, son dos clases la conciliación, ¿no? Privada o administrativa. En cuanto a la conciliación privada, ¿no? Es voluntaria. ¿Listo? El empleador y el trabajador van en forma voluntaria. Nadie les exige que vayan, ¿no? Ellos por voluntad propia, por acuerdo mutuo van. Y puede realizarse ante una entidad o ante un conciliador individual, ¿no? Ahí está. Muy bien, que son privados, pero no los conciliadores, cuando es una conciliación privada. Debiendo su validez ser homologada, ¿no es cierto? Significa, debiendo que su decisión, ¿no es cierto? La validez, la decisión que tome el conciliador, tiene que ser homologada por una sala laboral. ¿Listo? Una sala laboral. Ya está. Y en el caso que se llega a un acuerdo, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Listo? Ese acuerdo se considera cosa juzgada. ¿Listo? Es una cosa juzgada. ¿Cuándo es cosa juzgada? Cuando en la conciliación, por ejemplo, se llega a un acuerdo entre empleador y trabajador. Como se lleva el acuerdo, ya eso se considera como es como si una especie de decisión del juez, ¿no? Pero no interviene el juez, ¿no? De la conciliación. Pero ya se considera cosa juzgada, ¿no? Ya no, ahí nomás queda. Ahora, la conciliación administrativa, ¿listo? No es por conciliadores privados, ¿no? ¿Listo? Si no es facultad, solamente es facultad, ¿no es cierto? Es facultativa para el trabajador, significa que puede ir el trabajador, pero es obligatoria. El que sí tiene que ir sí o sí es el empleador, ¿no? El empleador sí tiene que asistir a esta conciliación administrativa. ¿Y quién hace esa conciliación administrativa? El ministerio, ¿no? Está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, ¿de acuerdo? La conciliación administrativa está a cargo del Ministerio de Trabajo o Promoción Social. Y este ministerio cuenta con todos los medios, ¿no? Proporciona los medios técnicos, profesionales para hacer factible esa conciliación, ¿no? En el ministerio, por ejemplo, empieza a pedir documentos, sus técnicos, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo,
el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, normalmente, ¿no es cierto?, está constituido por abogados y contadores. Entonces empiezan a revisar los medios probatorios, ¿no es cierto? Y ahí empieza la conciliación administrativa, cuando ellos revisan esos medios probatorios. Muy bien. Ahora nos vamos al arbitraje. ¿Qué representa el arbitraje? Las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas a arbitraje, pudiendo las partes acogerse a lo dispuesto de la Ley General de Arbitraje, en lo que aplique u optar por otro procedimiento arbitral. Últimamente se han dado varios acuerdos surgidos en plenos jurisdiccionales laborales que a nuestro parecer los puntos que han a continuación se tienen deben ser consideradas en una modificatoria de la Ley Procesal de Trabajo, ¿no? A ver, ¿qué puntos? Estos son los puntos, ¿no? ¿Qué cosa es el arbitraje? Mira, el arbitraje a ver, ir a una tercera instancia, ¿no es cierto? Para que, por ejemplo, ¿no es cierto?, sirva como árbitro, ¿de acuerdo?, de las decisiones que puede haber tomado, por ejemplo, en un juzgamiento laboral. ¿Listo? A eso se refiere. ¿Listo? Muy bien. Ahora, se tiene que considerar las siguientes, ¿no es cierto?, las siguientes consideraciones. A ver, ¿cuáles? Nulidades de despido, ¿no? Por eso se quiere, pues, por ejemplo, el arbitraje, por una nulidad de despido. ¿Cuándo procede una nulidad de despido? Dice, en los procesos en que se ventile la nulidad de despido, si bien el juez no puede utilizar las presunciones, deberá apreciar, evaluar y determinar el mérito de los indicios en que se aportaron los medios probatorios para determinar objetivamente la causa real que motiva el despido. Entonces, la nulidad de despido, ¿no es cierto?, nulidad de despido cuando el proceso de despido es nulo. Entonces, para que el despido sea nulo, el juez primero tiene que observar, ¿no?, todas las evidencias, ¿no?, evaluar las evidencias, lo que ha ocurrido, los medios probatorios. ¿Listo? Para determinar, pues, si ese despido ha sido por una causa real, una causa justificada, que ha motivado el despido. Si no es una causa justificada, ¿no es cierto?, se anula el despido. El juez puede anular el despido, ¿no es cierto? Y actúa ahí, está actuando como árbitro. ¿Listo? Caducidad. Para efecto de la suspensión del cómputo del plazo de caducidad que se refiere al artículo 36, ¿no es cierto? A ver, artículo 36 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por decreto supremo 03-97-TR, se amplían íntegramente las disposiciones contenidas en el artículo 51, en la medida en que se desarrolla el concepto de falta de funcionamiento del Poder Judicial previsto en el artículo 36. Muy bien. La caducidad es la suspensión del cómputo del plazo de caducidad. No se refiere a la suspensión del plazo. ¿Cuándo? Por ejemplo, miren, cuando, por ejemplo, se termina la caducidad, ¿no? Cuando pasa el tiempo, todo en el tiempo tiende a caducar, tiende a terminar, ¿no es cierto? Para efectos laborales, ¿no es cierto?, tengo que hacer uso, ¿no es cierto?, de estos artículos, ¿no es cierto?, que me dice, solamente hay, se interrumpe la caducidad, ¿no es cierto?, o se suspende el tiempo de caducidad, ¿no es cierto?, de alguna resolución, ¿no es cierto?, o algún veredicto del juez, ¿no? ¿Listo? Cuando, por ejemplo, ¿no es cierto?, a ver, cuando, por ejemplo, hay interrupciones, ¿no es cierto?, en la actividad del Poder Judicial, que puede ser a través, ¿no?, interrupciones por vacaciones, de repente por huelgas, ahí se interrumpe la caducidad, no pasa el tiempo, ¿no es cierto?, no caduca, no termina, ¿de acuerdo? De acuerdo a esos artículos, son las únicas vías, ¿no?, que puede interrumpirse la caducidad. El abandono. En el proceso laboral no procede la declaración de abandono, por lo que no se aplican suplementarios del Código Procesal Civil que regulen este instituto. Los jueces que administran la justicia laboral tienen la responsabilidad de cumplir eficazmente con la obligación de que le impone el artículo del título preliminar de la Ley Procesal de Trabajo sobre la dirección e impulso del proceso a fin de obtener la resolución de las causas en el menor tiempo posible. Muy bien. El abandono, ya en este caso para el juez, cuando entre en juicio, ya no hay, ¿no es cierto?, no entre en el proceso laboral.
No hay abandono, ¿cierto? No se puede abandonar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Seguir con el proceso hasta que el juez logre un veredicto, ¿no es cierto? A favor o en contra del trabajador o del empleador, pero tiene que dar un veredicto. ¿Listo? Muy bien, pero cuando está en curso el proceso, ¿no? Cuando está en pleno juicio. Muy bien, soluciones extrajudiciales de las controversias jurídicas. Preferencia en la aplicación de la primacía de la realidad y de irrenunciabilidad de derechos. Si el juez constata la existencia de una relación laboral a pesar de la celebración de un contrato de servicios, civil o mercantil, deberá preferir la aplicación de los principios de la primacía de la realidad y la irrenunciabilidad sobre una buena fe contractual que preconiza el Código Civil para reconocer los derechos laborales que correspondan. De darse el supuesto anterior, consintiendo o ejecutoriado que sea la sentencia, el juzgado deberá poner en conocimiento de las instituciones que correspondan o entidades del Estado que tengan a su cargo la administración y o fiscalización de las contribuciones, aportaciones sociales para los pertinentes, ¿no? Miren esto. Si por ejemplo, acá me está indicando esto, ¿no? La primacía de la realidad y de la irrenunciabilidad de derechos, ¿no? Ese es un principio. ¿Qué significa? Si yo tengo un contrato de locación de servicios como renta de cuarta categoría, por ejemplo, ¿no es cierto? Y estoy trabajando en empresas así, con renta de cuarta categoría y doy comprobantes de pago, recibos por honorarios. Pero ¿qué pasa? La renta de cuarta categoría, muchachos, solamente es para los trabajadores independientes, no para los trabajadores que trabajan en la empresa. Porque los trabajadores que trabajan en una empresa, ¿no es cierto?, tienen que estar en planilla, ¿no es cierto? De hecho, tienen que estar en planilla, ¿no es cierto? Es renta de quinta categoría. Muy bien, entonces, el juez determina, ¿no es cierto?, la existencia de relación laboral. Cuando el juez, por ejemplo, en ese caso puede determinar una relación de existencia laboral, pese a que haya firmado un contrato, por ejemplo, de renta de cuarto, ¿no? Simple. La realidad es que yo trabajo de 8 a 5 de la tarde, cumplo mis 8 horas, me dan mi hora de almuerzo. Esa es la realidad. Entonces, si esa es mi realidad, ¿no es cierto? Ahí interviene ese principio de supremacía de la realidad, ¿no es cierto? Entonces yo debo estar en planilla, ¿no es cierto? No debo estar en renta de cuarta categoría, sino en planilla, renta de quinta categoría. Y el juez tiene que determinar eso, ¿de acuerdo? Al estar en planilla, ¿no es cierto? Ahí viene lo siguiente, irrenunciabilidad de derechos. Cuando yo estoy en planilla, tengo pues derecho a salud, tengo derecho, por ejemplo, como trabajador, a las CTS, vacaciones, gratificaciones, y la empresa me tiene que pagar, ¿no? Entonces, el juez, cuando determina eso, ¿no es cierto?, tiene que hacer reconocer todos los derechos que correspondan a los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Por cuál? Por el principio de la aplicación del principio de, eso, de la realidad y la irrenunciabilidad de los derechos. Listo. De darse el supuesto anterior, este supuesto que hemos mencionado, ¿no es cierto?, la sentencia igual deberá poner en conocimiento a las instituciones correspondientes del Estado, ¿no? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, tiene que dar conocimiento a la SUNAT, ¿no es cierto?, de la decisión del juez, no, este trabajo ya no puede estar en renta de cuarta, lo tiene que poner en planilla, cuidado SUNAT, tienes que revisar eso. Al Mintra, supervisa que la empresa lo ponga en planilla, ¿no es cierto?, y supervisen que le paguen sus derechos laborales que no les ha pagado, ¿no? Eso significa, ¿no? Muy bien. Ahí vamos a quedar, ¿de acuerdo? Vamos a, un ratito, vamos a mandarles y les hago recordar nuevamente, muchachos, a ver, un ratito. No se vayan todavía, un ratito, un ratito. De clase 2022, Sistema de Previsión Social, el 8. Ya está. Ahí está. Listo. Les hago recordar el día martes, perdón, el día lunes es 2. Y de acuerdo entre calendarización, el 1 y el 2 es feriado. No van a tener clases el día 2, ¿de acuerdo? 2 de enero, día lunes. Siguiente, hacerles recordar de nuevo, nuevamente, ya que está más gente. El día 27 de enero tenemos nuestro examen final. Solamente nos falta 3 semanas, contando a partir de la siguiente semana. La cuarta semana es semana de exámenes, no cuenten eso. ¿Listo? Entonces, eso es en todos los cursos, a preocuparse. Entonces, nos vemos el día martes, muchachos, cuídense, ya les mando su videito, ¿ya?
Dime, Gonzalo. Gonzalo, Buenos días, profesor. Quería dime. preguntarle si nos podría dar nuestras notas del examen. Pero las notas las tiene Secretaría. ¿Qué las- ¿Usted no nos puede dar? No, pues, no es que es. Secretaría les da las notas a ustedes. Nosotros Ya. damos las notas a Secretaría y ustedes tienen que. A ver, con el instituto les tiene que dar sus notas a ustedes. Ya, profesor. Gracias. Hijito, pero no te preocupes, no estás jalado, Gonzalito. Ya, profesor. Ya, por Gracias. ahí, ya, tranquilo nomás, ¿ya? Ya, profesor. Muy bien. Ahora sí, nos vemos el día martes, muchachos. Cuídense.